Un cordial saludo y agradecida por la invitación a este segundo Congreso de Actualización Sanitaria. El tema que voy a desarrollar a continuación se denomina Justicia Ocupacional en la Infancia, Derecho a la Ocupación Humana y a la Participación Social. Mi nombre es Eliana Isabel Parra Esquivel. Yo soy profesora titular de cátedra del Departamento de Ocupación Humana de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Y para esta presentación, primero voy a dar a conocer algunos presupuestos que se tienen en cuenta sobre el tema. Inicialmente, partir de la idea de las infancias, y allí empezamos con un presupuesto que pone en cuestión o en tensión esa determinación biológica o esos conocimientos biomédicos con los que hemos sido formados tradicionalmente los terapeutas ocupacionales y nos pone en tensión con una construcción social sobre la infancia. A la vez tiene en cuenta una construcción cultural de las necesidades de los niños. Y entonces aparece esos niños por derecho propio como actores sociales, donde ya no solamente el interés es por ver sus procesos de desarrollo y aprendizaje para un futuro, sino tener en cuenta esa persona como un sujeto social. Y entonces aparecen algunas variables sociales como la clase, la etnia y el género, propuestas por James y Prout y Woolley en el 2012. Y también las ideas de una variabilidad social, cultural e histórica de la infancia. Y aquí podemos dar un ejemplo en el caso de Colombia, cuando se festeja en las niñas el paso hacia la adolescencia y a un conocimiento hacia la sociedad a través de las fiestas de los 15 años, que en Estados Unidos se hace a los 16 años, mientras que en otros continentes, como en Asia, se hace una representación de los hombres en la cultura musu en China a los 13 años de edad. Y así podemos encontrar diferentes representaciones sociales y culturales de las infancias. En ese grupo cultural de los musu, grupo cultural y social, los niños a los 13 años se hacen unos bailes especiales reconociendo que pasan de las infancias a un momento de adultez. Entonces aquí vemos como esas separaciones que se pueden dar en distintos contextos. También dentro de estos presupuestos reconocemos los derechos de los niños dados a través de declaraciones de las Naciones Unidas y en cada uno de los países con normatividades y legislaciones particulares para reconocer los procesos de las infancias. Vale decir que las infancias se reconocen como un constructo de representaciones, imaginarios, ¿cierto? Propios de los niños, donde ellos dan cuenta de sus necesidades y de lo que ellos quieren hacer. También hay una perspectiva desde el Banco Mundial en donde se evidencia la importancia de invertir en las infancias a nivel de la educación inicial o de la educación preescolar, y se dan estudios en los que se evidencia que si se hace esta inversión, cuando estas personas sean adultos, tendrán mayores posibilidades educativas y laborales y tendrán unos mayores ingresos que si no acudieran a la educación preescolar. También vale decir que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe identificó que a raíz de los temas de las pandemias, las poblaciones más afectadas son las madres, las mujeres madres, las infancias y los jóvenes, y que los campos que más se ven alterados por el tema de la pandemia son la educación, la salud y la nutrición. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura realizaron una coalición mundial para la educación, identificando que había muchos problemas en los resultados de aprendizaje a través o por medio de la pandemia.
Vale decir también que en los informes que se habían proyectado de educación para 2030 no se van a alcanzar a dar ni la cobertura ni la calidad esperada, aún sin pandemia, lo que implica que con la pandemia todavía seguimos teniendo muchos retrasos a nivel educativo. ¿Cuál es entonces la intencionalidad de esta indagación? Reflexionar sobre la justicia ocupacional en las infancias dentro de la práctica en educación, observando a las familias de los niños atendidos y al conjunto de la sociedad. ¿Cómo son las recepciones de esa concepción de infancia y qué es lo que pasa? Y aquí ya empieza esa tensión desde esa determinación biológica a esa construcción social que se tienen de los niños y empezar a reflexionar y a proponer cambios en la misma práctica en torno a estos temas. ¿Qué podemos decir entonces del concepto de justicia ocupacional? Para no partir de una definición, vamos a dar cuenta de las realidades que estamos viviendo. Por ejemplo, en el periódico El País se evidencia cómo el niño David Cucuñame, de 14 años, fue atacado, ¿cierto?, mientras él participaba en la Guardia Indígena, básicamente defendiendo su territorio y preocupado por el ambiente. Otras noticias, por ejemplo, también en Colombia, pero en otra ciudad, en Girardot, evidencia cómo la docente, la profesora María Teresa Rodríguez, formuló un proyecto basado en la lúdica, la recreación y la reconciliación para un territorio que estaba vinculado con una plaza de mercado y favorecer a esta población estas alternativas. Sin embargo, esto no fue bien recibido por la comunidad y tuvo que suspenderse esta iniciativa que contaba con niños y con jóvenes para el desarrollo de estos procesos de paz. También a nivel de la PBC encontramos que concejales han sido retirados de sus cargos porque se ha evidenciado que a los recursos destinados para la infancia, para estos proyectos, no se les dio la adecuada destinación y más bien entraron en un detrimento. Entonces podemos ver cómo a nivel nacional e internacional hay noticias que llaman la atención sobre el trato con la infancia. Según Simón, podemos definir a la justicia ocupacional como la promoción de un cambio social y económico para incrementar la conciencia individual, comunitaria y política, los recursos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de ocupaciones que generen bienestar. Y esto aplicaría también para nuestra población de la infancia, de las distintas infancias. Pero también estas definiciones tienen tensiones. Por un lado, se plantea que estudios, por ejemplo, realizados por Townsend y Wilcott, dan ideas de 4 conceptos que se relacionan con el desequilibrio, la marginalización, la deprivación y la alineación ocupacional. Y se plantea que como esto viene de otras latitudes, hay un colonialismo cognitivo o académico que incide en los propios desarrollos de otros lugares. Por ello, se propone desde Boaventura de Sousa de 2019 un conocimiento emancipatorio que tenga en cuenta los contextos, la localización histórica, pero a la vez una ecología de saberes que articule el diálogo con esos sujetos sociales que hacen parte de las infancias. Y allí se empiece a hacer la construcción de un nuevo pensamiento latinoamericano, saliendo también de esta tensión de los conocimientos biomédicos tradicionales en la terapia ocupacional hacia unos conocimientos humanísticos sociales. Sin embargo, no es ni uno ni los otros. Estaríamos hablando de una concepción y una perspectiva más de tipo transdisciplinar que se articula con distintos tipos de conocimientos e inclusive de epistemes. ¿Cuál es entonces la perspectiva de la investigación? Este es un estudio con un enfoque cualitativo, descriptivo, en el que se reflexiona sobre el derecho a la ocupación y la participación humana. ¿Cómo se reflexiona? A partir de la misma práctica en educación, de los contextos que se brindan en la familia
y de la misma sociedad que articula todos estos elementos. Y se pone como central dos sujetos. Uno tiene que ver con los cuidadores, aquellas personas que atienden y están acompañando a estas infancias y también a estas infancias que son los niños y niñas que participaron en la práctica en educación, leyendo sus perspectivas y mirando cómo se relacionan con los otros, con su docente, con su cuidador, con su familia o con los mismos terapeutas ocupacionales en formación y su profesora de práctica. Entonces tenemos estos tres contextos que no solamente incluyen esta práctica en educación en una institución educativa, sino la posibilidad de llegar con la práctica a través de la estrategia de telesalud a institución educativa, pero también a la atención de casos individuales que están en unas condiciones de vulnerabilidad más complejas y que seguramente si no tienen los servicios de terapia ocupacional por parte de estos programas, seguramente no van a tener esta opción, porque los sistemas de salud también son complejos, las citas son muy espaciadas, son de unos tiempos muy cortos, las familias se deben desplazar, asumir unos gastos en el desplazamiento que inciden en que estos programas o este tipo de atención no llegue a estas personas. En la familia contamos con esa familia nuclear, pero también nos vamos dando cuenta cómo la familia extendida también participa de estos procesos con los niños. Inicialmente son procesos educativos, pero ya veremos que se van ampliando a otro tipo de ocupaciones y la sociedad que la podemos evidenciar a través de noticias, a través de los relatos de los mismos actores, a través de la observación participante y no participante de lo que ocurre en los distintos contextos, tanto escolares como no escolares. ¿Cuáles son entonces esos hallazgos y cómo reflexionamos en torno a ellos? Inicialmente, en el tema de cuidadores, acá tenemos una obra de Renoir donde está Gabriel y Jean. Gabriel es la nana de Jean y ella cumple un papel esencial en la familia. Ella fue retratada en varias pinturas por parte de Renoir y se reconoce ese vínculo estrecho que tenía con los niños. Entonces pasa a ser una parte importante de esa familia. En la práctica en educación encontramos que es importante involucrar a la familia con las ocupaciones de la infancia que no solamente tienen que ver con la escolaridad, sino también con el autocuidado, el juego y la participación social. A esos elementos en ocasiones no se les da la relevancia que tienen o no se aboga porque ellos se favorezcan en estos periodos y es importante tener en cuenta los patrones de sueño, de exposición a pantallas, de exposición a actividades de motricidad, etcétera. Por otra parte, se encuentra el elemento de la familia, donde se favorece un vínculo entre las infancias y sus roles relacionados con el ser hijo, el ser hermano, el ser primo, el ser sobrino, y establecer esas relaciones y la importancia de favorecer esos elementos. Y más en las familias actuales que han cambiado su constitución y su cercanía con distintos parientes. Y en la sociedad, en la comprensión de ese vínculo con el cuidador, como se evidencia en esta pintura de Renoir, se hacía estrecha, era importante y no solo era importante para el niño, sino que también era importante para la familia y se mantenía este vínculo. Eso no quiere decir que otros cuidadores como la abuela, el tío, una persona mayor o adulto que esté acompañando a los niños no sea importante. Allí también hay un rol importante a favorecer y a mantener en la sociedad. Oportunidades para favorecer el vínculo y respetar los tiempos del mismo. Entonces, en ese sentido, evidenciábamos cómo no solo hay unas concepciones de familia, sino que otras de sociedad que inciden en el respeto por esos vínculos con esos cuidadores. En relación a las infancias, acá tenemos una pintura de Acevedo, La niña de la columna,
en donde reconocemos el disfrute, el goce por los espacios cotidianos, porque lo mismo que nos ofrecen esos espacios cotidianos para el disfrute de esas infancias, y encontramos en la práctica un interés por comprender el periodo de la infancia desde el ser, el querer y el necesitar. Entonces, conocer los intereses, las inquietudes, los hobbies de los mismos niños para que ello haga parte del programa que se trabaja con ellos y que de esta manera se favorezcan esas potencialidades y lograr unos retos justos para esas infancias. Y desde luego, desde allí, la participación social en la infancia. En la medida que el niño es reconocido con sus gustos, sus intereses, lo que le agrada, lo que quiere hacer, lo que necesita en ese momento, las actividades van a ser más significativas, va a existir un aprendizaje que podemos llamar profundo a lo largo de su vida y va a tener un impacto mayor para el desarrollo de ese niño, generando bienestar, que es algo que me interesa mucho en el desarrollo de la terapia ocupacional. Otro de las reflexiones sobre hallazgos que se encontraron era el valor de las ocupaciones teniendo en cuenta esas necesidades de ambiente, de mobiliario, de juguetes. Se evidenciaba que en este tema de telesalud enfrentado a la educación en un aprendizaje remoto, los niños, y lo veíamos a través de la cámara también, no tenían un soporte en pies, no tenían soporte en la espalda, los escritorios eran más altos, por lo tanto, todo esto incidía en los desempeños, en la preocupación. Imagínense uno tratando de hacer un dibujo y todo el mobiliario es totalmente inadecuado para hacerlo. Encontrábamos que se podían hacer algunas adaptaciones y que los papás hacían las modificaciones, pero también encontrábamos que a pesar de las sugerencias no se hacían esas modificaciones y el niño seguía teniendo muchas dificultades en su participación social satisfactoria. Entonces es un tema con la familia que inclusive es un tema que mejora la calidad de vida de los niños, porque si entendemos que el niño tiene que estar bien sentado, con sus pies apoyados sobre una superficie, con su espalda apoyada sobre un espaldar, con sus brazos en una altura adecuada para realizar sus actividades. Eso lo podemos traspasar no solo a las actividades educativas, sino también a las actividades de autocuidado, a las actividades de juego e inclusive de participación social, y hacer los ajustes necesarios para que los niños se sientan bien, se sientan seguros y puedan desarrollar sus actividades. En cuanto a la sociedad, entonces también evidenciamos que era necesario un respeto por esos tiempos de las infancias. Los tiempos de los adultos son distintos a los tiempos de estas infancias y debíamos reconocer el papel importante que la sociedad debe darle a estos tiempos para que logre consolidar esos procesos que está realizando a nivel social, a nivel personal, a nivel de todas las esferas de la dimensión humana, y reconocer estas infancias diferenciadas de las concepciones económicas, totalizadoras y autoritarias, es decir, de esa dimensión donde el niño se está formando para en un futuro recibir un ingreso o obtener un estatus. Solamente, digamos, en esa concepción ya va unas prácticas y unos desarrollos con las infancias. Eso es importante, pero si entendemos que las infancias tienen unos tiempos, unos desarrollos, unos procesos, vamos a entender que eso va a incidir a futuro, pero que no es lo prioritario en ese momento. Totalizadoras cuando se hacen esas organizaciones por género que no permiten que los mismos niños desarrollen sus logros, sus inquietudes, sus intereses. Eso ha venido cambiando, y autoritarias donde solamente el adulto es el que delega las funciones y el niño no tiene voz, no tiene participación. Entonces aquí vemos otra reflexión sobre esos hallazgos relacionados con los temas de infancias. Como conclusiones preliminares de nuestra reflexión,
Tenemos esa idea de la praxis, de la articulación entre la teoría y la práctica y la articulación de terapia ocupacional con esas categorías preliminares de cuidadores e infancias. En la primera, pues obviamente esas relaciones distintas entre la teoría y la práctica, ya no solamente con ese determinismo biológico, sino que teniendo en cuenta las infancias como una construcción social que varía de acuerdo a las distintas culturas, a las distintas connotaciones y a las distintas percepciones que el sujeto de las infancias tiene de sí mismo. Las posibilidades de desarrollar un propio pensamiento latinoamericano en relación a la justicia ocupacional. La articulación en esas categorías nos hablan de ponernos más en la situación del ser, querer y necesitar de las mismas infancias, conocer esas narrativas que hemos evidenciado en algunos estudios que realizaron Escamilla y colaboradores el año pasado, donde eran los niños quienes decían las preocupaciones de la familia y cómo para ellos esto era fundamental en el ejercicio de sus mismas ocupaciones, las emociones y los sentimientos en las que a veces no o pareciera que están allí, pero no reconocemos realmente esas necesidades de los niños, los roles y rituales que ellos mismos pueden tener para sus ocupaciones o para su mismo proceso de ser y esas variaciones en las ocupaciones que seguramente son ellos que nos van a decir cuáles son sus prioridades, qué es lo que ellos desean hacer. Todo ello para cambiar un poco esas percepciones en la familia y en la sociedad y justificar y hacer ver, hacer explícito, hacer evidente estas necesidades y estas reflexiones para hacer una comprensión distinta desde las familias y desde la sociedad. Agradecerles nuevamente a los organizadores del Congreso, a los participantes. Dejo mis datos para sus dudas, sus inquietudes y sus comentarios. Muchas gracias.